Hechos capítulo 2, versículo 14, cuando estén ubicados. 2:14, puede decir amén. Amén. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Amén. Señor, damos gracias por tu palabra que nos permites compartir en esta mañana. Te pido que nos ayudes, Señor, a entender tu palabra, a ponerla por obra. Edifícanos en tu palabra, Señor. Tu palabra es la verdad. Amén. Puede sentarse. Y vamos a continuar donde nos quedamos. No sé si recuerdan que fue lo último que hablamos la clase anterior. Yo les dije que consideraran algo. No sé si lo consideraron o si no se acuerdan. Es lo que yo digo, desde que no se traen los panes, entonces ya la gente no se acuerda. Eso es un problema. ¿No se acuerdan? Yo les dije de... Amén. Pero al final del tema, yo les dije que el día de Pentecostés hace un paralelismo que el hermano Jonathan dijo que eso era una antítesis. Yo les mencioné algo del pasado, de la historia, y les dije que analizaran la oposición que hay entre eso que pasó anteriormente y el día de Pentecostés, la manifestación de las lenguas. No les llega. Babel. Yo les hablé de que en el principio de los tiempos Dios confundió las lenguas. Ahora, en el tiempo de la manifestación del Espíritu Santo, Dios habla a los hombres en sus distintas lenguas. Eso tiene una antítesis, hay como una comparación entre lo que pasó en un momento y lo que está pasando ahora. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Babel, a causa de la desobediencia de los hombres, Dios tuvo que confundir las lenguas para salvar al hombre. Yo esto lo he explicado en otras oportunidades, pero de repente no todo el mundo está al tanto de eso. Si usted analiza lo que está en la Biblia y usted se pone a echar lápiz, cuando ocurre la cuestión de la Torre de Babel, no había pasado mucho tiempo después del diluvio. Uno de repente puede pensar que Dios mandó el diluvio y la gente tardó añísimos en corromperse. Bueno, realmente eso no fue así. Realmente viene el diluvio, Dios da una orden, pero fíjese que al poco tiempo de eso ocurrió un problema con Can, donde Noé maldice la descendencia de Canaán, comienzan a haber problemas. Luego Dios le dice a la gente, mira, espárcense y llenen la tierra. Ahora, esa gente no hizo eso que Dios les dijo. Dios les dijo que se esparcieran, que se fueran de ese lugar y que fueran poblando la tierra. Y ellos hicieron todo lo contrario. Ellos no se esparcieron. Ellos se quedaron allí en la región de Mesopotamia, en el valle de Sinar. ¿Por qué? Hay hipótesis al respecto de esto, que esto es algo hipotético. Se asume en la teología que las personas tenían miedo de que Dios los volviera a acabar con un diluvio y comenzaron a tratar de mantenerse juntos pero esa unidad que ellos tenían era una unidad en oposición a Dios. Una unidad en oposición a Dios. No quisieron esparcirse, dijeron vamos a hacer una torre alta que llegue al cielo. Yo puedo decir muchas cosas, yo puedo imaginarme muchas cosas de por qué estaba sucediendo esto, pero hay quienes dicen que esa pirámide, lo que llaman un zigurat en los babilonios, tenía como objetivo hacer algo tan alto que llegara hasta el cielo. Pero ¿cuál es la intención de que llegara hasta el cielo? Algunos dicen que la intención era porque ellos querían matar a Dios. Otros dicen que ellos estaban preparándose para que si había un diluvio nuevamente, ellos pudieran subirse tan alto que el agua no los alcanzara. Cualquiera de las dos son hipótesis, no es que la Biblia dice que era por una o era por otra. Yo simplemente estoy presentando las hipótesis porque no es descabellado pensar que si la gente dice, oye, pero Dios mató ayer un poco de gente con agua. ¿Qué me garantiza a mí que mañana
no va a volver a matar a otro poco de gente con agua, porque Dios puso una señal y un pacto, pero esa gente no creía en ese pacto. Eran gente que su mente ya se había corrompido. ¿Cuánto tiempo había pasado desde el diluvio? Aproximadamente 180 años. Si usted lo analiza y usted dice una catástrofe como el diluvio que acabó con la vida humana, que cambió incluso la formación de la tierra, porque el diluvio fue un cambio tan drástico en la geología, en todo. ¿Por qué? Porque no solo es que cayó agua, es que la Biblia dice que se rompieron las fuentes del abismo. O sea, pasaron tantas cosas pasaron al mismo tiempo, que usted no puede entender el nivel de complejidad que tuvo el diluvio y cómo cambió el mundo. Porque incluso se dice que los polos se congelaron cuando el diluvio. Hay muchas cosas, ¿no? Que no vamos a entrar ahí porque el tema no es el diluvio. Lo que quiero presentar es que Dios, después de un juicio tan tremendo, le da una orden a la gente y el deber ser o que uno pensaría sería, bueno, después de semejante castigo, después de semejante juicio, la gente va a obedecer. Pues no, la gente no obedeció. La gente volvió nuevamente a las viejas costumbres, a las viejas creencias que ellos tenían, volvieron a rebelarse contra Dios y se unieron. ¿Para qué? Para oponerse a Dios. Y fíjese que lo que pasaba en Babel es lo mismo que va a pasar en el milenio. La Biblia dice: consultarán los reyes unidos contra Dios y contra su ungido. Pareciera mentira, pero fíjese, hay tantas paralelismos en la Biblia, porque fíjese que la Biblia dice así: donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí está el Señor, en medio de ellos. Pero ahora analice esto: cuando se reúnen los seres humanos, generalmente no se reúnen para glorificar a Dios. Casi siempre de esas juntas lo que sale es una idea nueva de oposición a Dios. Por eso la Biblia dice: mire, ustedes se reúnen, pero a veces se reúnen para lo peor. Lo dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo. Lo dice la Biblia, dice: se reúnen, pero se reúnen para lo peor. Pero cuando hay una santa convocatoria, cuando hay una convocatoria para unirse a glorificar a Dios, a tratar de limpiar nuestros corazones, generalmente esas convocatorias son desechadas, son puestas a un lado, y la gente mayormente se reúne para hacer cosas que se opongan a Dios. Y Dios dijo: si yo permito que esto continúe, Dios iba a tener que acabar el mundo ahí. Y ya se lo voy a demostrar. Si Dios no confunde las lenguas, la gente no se esparce por el mundo. Pero si la gente no se esparce por el mundo, hubieran seguido siendo un solo pueblo. ¿Qué hubiese pasado si todo el mundo hubiese sido un solo pueblo? Vuelven a hacer lo mismo, pero hay algo más. Fíjense, después de Babel, 120 años, quizás más, póngale 200 años, Dios destruye Sodoma y Gomorra. Cuando Dios dispersa a los pueblos, Dios juzga a cada pueblo individualmente por su propio pecado. Pero si los pueblos hubiesen seguido siendo un solo pueblo, Dios hubiese tenido que acabar con la humanidad completa por el pecado, porque eran un solo pueblo. Entonces, cuando cada quien se esparce por su lado, dice: bueno, a ti te juzgo por esto, a ti te juzgo por esto. Pero cuando eran un solo pueblo, se iban a pervertir más rápido. Por eso Dios permite la expansión. Dice: no, ábranse cada uno. Y después de toda esa gente, Él buscó a uno y buscó a Abraham. Y llamó a Abraham. Abraham no está tan lejos históricamente de Babel. No está tan lejos históricamente de Babel. Abraham habrá nacido 100 años, 120 años después de Babel. No hay una diferencia demasiado grande. ¿Qué le quiero decir con esto? Dios llega y esparce a la gente hasta que llegue el tiempo de los gentiles. Cuando llegue el tiempo de los gentiles, entonces dice: ahora yo voy a tratar con todos esos pueblos que fueron esparcidos, para hacer de esos pueblos un solo pueblo. ¿Pero en quién? En Cristo. ¿Por qué, hermano? El mundo, y la Biblia lo dice, el mundo está bajo el maligno. El mundo está bajo el maligno. Nosotros no podemos ignorar eso. Y nosotros, cuando hablamos, escuchamos los planteamientos de las personas, yo últimamente he tenido varios debates con diferentes grupos, tanto católicos como solo Jesús, como ateos, con diferentes grupos.
Y a veces uno no entiende en realidad hasta que escucha las barbaridades que esa gente dice, cómo son capaces de torcer la escritura de una manera tal que uno se sorprende. Agarran unos versículos y le dan una vuelta que uno dice, nah, guara, esta gente de verdad es que tiene que ser el diablo, porque yo no veo, uno trata de ser condescendiente, de decir, no, es un error, no, hermano, es el diablo. Es el diablo. La Biblia dice que Satanás ha corrompido la mente, ha corrompido su entendimiento para que no le resplandezca la luz de Jesucristo. Para que no les resplandezca la luz de Jesucristo. Yo estoy hablando con uno de estos Uniagua, solo Jesús en español, y él dice, no, lo que pasa es que Cristo y el Padre son el mismo. Ok, tú sabes que la Biblia dice que Cristo, dice el texto, no se glorificó a sí mismo, sino que lo glorificó aquel que le... No, bueno, lo que pasa es que Cristo es la parte de carne del Padre, pero y le dan una vuelta, no, y entonces el Hijo llegó, o sea, que Cristo se oraba a él mismo. O sea, cuando él decía, Padre, no se haga mi voluntad, sino si hagas la voluntad tuya. ¿Cómo es eso? O sea, el Padre tenía una voluntad, el Hijo tenía una voluntad, pero, o sea, que Dios es bipolar. Eso es lo que tú me quieres decir. Que el Padre es bipolar. No, yo no estoy diciendo eso. Fue lo que tú me estás diciendo, que el Padre es bipolar, porque tiene un pensamiento ahorita, entonces más tarde tiene otro, y entonces se ora a él mismo para decirse, no, yo no quiero que se haga tu voluntad, y entonces se pone para el otro, no, pero que sí, que se haga la mía. O sea, es un error, y la Biblia dice, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonio. Doctrinas de demonios. O sea, ay, hermano, usted es muy fuerte. Eso lo dice la Biblia. La Biblia dice, son doctrinas de demonio. ¿Por qué? Porque teniendo la verdad, decidieron luchar contra Dios. Por eso Dios los confunde. Y Dios los entregó a un espíritu de confusión. Para que no crean a la verdad y se pierdan. Solo dice la Biblia, ojo. Porque yo sé que como esto va a salir en internet, de pronto, ay hermano, eso está en la Biblia, usted no la lee y ese es su problema, pero eso está ahí. Ahí dice que los que no quisieron creer a la verdad, Dios les envía un espíritu de error para que crean a la mentira y se pierdan. Eso está ahí, yo no puedo hacer nada contra eso. ¿Por qué? Porque a veces tenemos la verdad en las manos, tenemos la verdad allí, pero el hecho de querer hacer nuestra propia voluntad nos lleva a buscarle la vuelta a lo que dice la Biblia para llegar y decir, no, ahí la Biblia dice eso, pero en realidad eso no es lo que la Biblia quiere decir. La Biblia realmente quiere decir otra cosa. Lo que pasa es que tú no entiendes y te buscan el griego, te buscan el arameo, te buscan la cuestión. Yo le digo en estos días a una de estas personas, oye, pero tú eres bien atrevido, tú no hablas español bien, porque tú no entiendes que la Biblia dice que Padre, Hijo y Espíritu Santo, eso tú no lo entiendes. Pero tú me quieres hablar a mí en griego y en arameo. Eso es una cosa maravillosa. Una gente que no sabe español, pero quiere venir a otro a enseñarle griego y hebreo. Este tipo de cosas llevan a que Dios tome decisiones drásticas. Pero le digo, Dios tuvo que confundir las lenguas para esparcir a los hombres. Ahora, en el tiempo de la manifestación, en el tiempo de salvación a los gentiles, Dios vuelve y comienza a tratar a través de las lenguas con las diferentes personas que están allí. Ya habíamos hablado que los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo y las personas infirieron algo. Ellos dijeron, esta gente están borrachos. ¿Había cierta razón para decir que estaban borrachos? Quizás. Ahora, que tú estás viendo que un borracho está hablando las maravillas de Dios, están los dos puntos de vista. Yo puedo decir, no, esa gente está borracha porque están hablando cosas que ellos no entendían. Pero las otras personas daban testimonio y decían, lo sabía cada uno en su lengua, hablar las maravillas de Dios. Y esto pareciera que ocurre recurrentemente en la historia, tanto de Israel como en el cristianismo. Muchas veces Dios necesita utilizar piedras o personas ajenas a nuestro círculo para hablar de las maravillas de Dios que a veces nosotros como cristianos dejamos de creer. La Biblia dice que cuando el pueblo de Israel iba subiendo por el desierto, los pueblos del desierto de Canaán estaban atemorizados. Porque ellos decían, viene un pueblo y su Dios viene en medio de ellos. Y esa gente estaba asustada, esa gente ya se da por perdido. Cuando los espías llegaron a Jericó, ellos dijeron, no, nosotros sabemos que ya Dios le entregó esta ciudad a ustedes. Los que todavía no lo habían creído eran los del pueblo de Israel. A veces
tiene que venir un inconverso a recordarle al cristiano las cosas que el cristiano debe de saber. Dios había puesto al pueblo de Israel para que ellos fueran los que enseñaran al mundo la ley de Dios. Ellos hicieron todo lo contrario. Ellos decidieron no enseñar la ley de Dios, decidieron quedarse con la ley para ellos, no la expandieron al mundo, y cuando Dios tuvo que venir él mismo a hacer el trabajo que le había dicho a ellos que hicieran, entonces se molestaron, porque Dios sacó y comenzó a hablarle a los demás. Dicen, están llenos de mosto, y Pedro les dice, oye, pero esto es una broma, esto es algo increíble. ¿Cómo es posible que esta gente esté llenos de mosto, puesto que es la hora tercera? Vamos a hacer un ejercicio aquí para... Yo estoy seguro que esto no se le va a olvidar en el futuro. ¿Por qué la Biblia habla de la hora tercera, la hora novena, la hora sexta? ¿Qué es eso? ¿Qué era la hora tercera en nuestro horario? No, 9 de la mañana. Exactamente, fíjese, le voy a explicar esto. Usted va a sacar la matemática y ya de ahí eso no se le va a olvidar. Los judíos comienzan su día a las 6 de la tarde. Terminan, perdón, a las 6 de la tarde. Ellos van de 6 a 6. Su día va de 6 a 6. Entonces, cuando ellos hablan de la hora tercera, ellos comienzan a contar. Imagínense que usted está a las 6, 7, 8, 9, esa es la hora tercera. 4, 5, 6, ¿va? ¿Se entiende? Hora sexta. ¿Se entiende más o menos la cuestión? Ellos comienzan a las 6 de la mañana. Y de las 6 de la mañana ellos van sumando 1 hora, 2 horas, 3 horas. A las 9 de la mañana esa es la hora tercera. ¿Se entiende? ¿Sí? No está muy difícil. Parece que el otro reloj está para allá adentro. El día para el judío empieza, ¿a qué hora? A las 6 de la mañana. O sea que a las 7 de la mañana vendría siendo la hora primera. Las 8 viene siendo la hora segunda. Las 9 viene siendo la hora novena. Ya después en la hora tercera, pero cuando usted vaya leyendo en los evangelios que habla de la hora sexta, la hora novena, ya usted va a saber cómo ubicarse allí. Se va el reloj que usted tiene, 6 de la mañana, y empieza a sumar. Ahí va llegando. Okay. Volviendo al punto. Pedro le dice a estas personas, mira, esta gente no está borracho. Son las 9 de la mañana. En aquel tiempo todavía la gente no empinaba el codo tan temprano. Ese no conoce los borrachitos de Petare. Si conocieron los borrachitos de Petare, de hecho, no, las 9 es tarde. Ya esa hora es tarde, lo agarró el día. Pero en aquel tiempo la gente todavía no había llegado a ese nivel, y a las 9 de la mañana la gente no andaba por ahí tomando. Entonces, dice, esta gente no están llenas de mosto, no están ebrios. Entonces, ellos estaban hablando de las maravillas de Dios. Fíjense que a veces se puede convertir en casi siempre. Nosotros tenemos a fijarnos en la acción de la gente y no en lo que Dios está haciendo a través de esa gente. Porque, bueno, le repito, esta gente estaba hablando ¿qué? Dice que están hablando de las maravillas de Dios. Están hablando de las grandes cosas que ellos tenían que haber hablado. Que los judíos tenían que haber hablado de las grandes cosas de Dios y no las hablaron. Entonces Dios utilizó a gente de otros pueblos para hablar las grandes cosas de Dios. Y estas personas, en lugar de glorificar a Dios porque otros pueblos habían conocido al Dios y estaban hablando de las grandes cosas de Dios, se molestaron y dijeron, esta gente está borracho. No hay forma de que Dios trate con esa gente. No hay forma de que esa gente pueda hablar de un Dios que ellos no conocen. Pero es que el mismo pueblo judío había demostrado que no conocía a Dios. Porque se habían enfocado en cumplir la ley, entre comillas, y habían dejado a un lado al Dios que les dio esa ley. Eso que pasaba con los judíos, eso mismo pasa hoy en día con muchas congregaciones, lamentablemente, pero es lamentable, pero es así. Hay muchas iglesias y muchas personas que se han enfocado en cumplir 4 reglas que nadie puede romper, pero desconocen al Dios que dio las leyes. Desconocen al Dios que dio esas normas, esas reglas por las que ellos pretenden vivir, y quieren asesinar y crucificar a cualquier persona que piense o diga lo contrario, ignorando que la voluntad de Dios es que todos se salven, que todos procedan al arrepentimiento.
Yo he compartido con personas, yo siempre me acuerdo de esto, porque hace años, en un congreso, donde hacía bastante calor, era un cuarto de puros caballeros. Yo me acuesto, me quito la franela, y llega un varoncito que era de los que estaba organizando, y yo estaba ministrando, pero el hombre llegó y me dice, bueno, aquí somos en la doctrina, yo aquí no se puede dormir así. Bueno, le digo, ajá, y la Biblia me habla de que la doctrina pura y sin mácula, visitar a las viudas, a los ancianos, la cuestión, a los huérfanos. No me dice nada que no puedo mi sin franela. No, pero es que aquí somos en la doctrina. Ah, bueno, está bien. Que le vaya bonito. Vamos que 15 días más tarde, yo voy a predicar una actividad y me consigo el varón, un viernes, a una discoteca. Digo, ¿y dónde quedó tu sana doctrina? ¿Sabes? Porque mi sana doctrina, gracias al Señor, me ha permitido seguir en el Evangelio 15 días más. Tu sana doctrina no te ha permitido permanecer en el Evangelio 15 días. Si hubiera sido por ti, tú me hubieses descarriado 15 días atrás. Tú me ibas a matar, porque yo era un hijo del diablo. Y ahora resulta que el hijo del diablo eres tú. Entonces hay personas que se agarran de 2 versículos para pegárselo a los demás por la cabeza, pero ignoran que la Biblia es amplia, que hay muchos más versículos que esos 2 nada más. Hay muchas otras cosas en la Escritura. Entonces, los judíos no querían entender ese punto. Ellos no querían entender que Dios quería tratar con el mundo. Y ellos decidieron quedarse allí. Entonces, hablamos la clase pasada, la diferencia entre lo que es recibir el Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan algo de eso? ¿Sí? ¿Quién me puede recordar a mí un poquito? ¿Nadie? Entre recibir el Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo. Ahí está el micrófono. No, pero es que tienen que hablar porque entonces cuando se ve el video se escucha un silencio y entonces por ahora todavía el Señor no nos ha provisto el otro teléfono que vaya aquí para grabar para allá. Pero ese viene pronto. La gente recibe el Espíritu Santo cuando acepta a Jesucristo. Amén. ¿Okay? Cuando tú aceptas a Jesucristo, no oí la clase, no sé de qué hablar. O sea, cuando uno acepta a Jesucristo, recibe el Espíritu Santo. Dice que recibe la marca del Espíritu Santo. Cuando tú te entregas verdaderamente al Señor y eres lleno del Espíritu Santo, cuando no recibes solamente esa marca, sino que recibes lo que Dios te da. O sea, pongo un ejemplo. Los que estaban orando recibieron al Espíritu Santo, hablaron nuevas lenguas. Así mismo nos acontece a nosotros. ¿Ok? Cuando yo recibí el Espíritu Santo, yo hablé en nuevas lenguas, dancé. O sea, incluso cuando tú tienes esa llenura del Señor, o sea, Dios habla contigo, tú sientes, no literalmente, porque a veces la gente dice, no, que tú oíste la voz de Dios audible, o sea, que Dios te habla en tu mente. Te dice cuidado que María no tiene un tema por ahí de eso, no te metas por ahí. Dios te dice lo que debes y lo que no debes hacer cuando estás lleno del Espíritu Santo, pero solamente si eres marcado con el Espíritu Santo, pero no permaneces en él, o sea, no vas a ver las maravillas del Señor. Amén. Fíjense, los apóstoles, Dios les dio una orden. Les dijo, no salgan de Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de lo alto y recibiréis poder. Eso lo habló el pastor, lo hablamos un poquito en la clase anterior, pero es necesario volver a tocarlo porque la misión que esta gente tenía era una misión sumamente importante y tenía una responsabilidad muy grande, porque ellos tenían que salir del confort en el que ellos estaban. Ellos tenían que salir de la comodidad en la que ellos estaban para convertirse en lo que Dios quería que ellos se convirtieran. Fíjense que nosotros muchas veces tenemos una idea de lo que es nuestra vida. Tenemos una idea de lo que nosotros vamos a hacer, de lo que queremos hacer, pero eso no indica que Dios está de acuerdo con ese proyecto. O sea, eso no indica que Dios está en concordancia con eso que nosotros queremos hacer. Yo estoy seguro que los discípulos tenían proyectos de vida. Yo estoy seguro que cuando el Señor les dijo, hagan esto y hagan aquello, cada quien empezó a maquinar y de repente esos días que estuvieron allí, esos 7 días que pasaron entre la ascensión y el momento del día de Pentecostés, y de repente hicieron planes. No, bueno, están todos los planes que hicieron que ungieron a Matías.
sea, si ellos se pusieron a trabajar para el reino, o sea, no es que ellos se quedaron ahí, bueno, vamos a esperar aquí, que no, porque ellos no sabían cuándo. Dios les dijo dentro de no muchos días. Pero fíjense que la gente se puso rápido a la cuestión, que en 7 días ungieron a Matías. O sea, que la gente se puso para el problema, como dicen los dominicanos, se pusieron para el problema. Se fue la ascensión en el día 43. En algún momento, entre el día 43 y el día 50, esa gente ungió a Matías. ¿Cuándo? No se sabe, pero en un momento de eso ungieron a Matías. O sea, ellos comenzaron a pensar cómo va a ser la manifestación del reino, cómo vamos a hacer, cómo es el poder que vamos a recibir. Tienen que, porque son 7 días y Dios les dijo que no se fueran de Jerusalén, se quedaron ahí. La Biblia dice que permanecían unánimes, juntos. Ahí han tenido que darse un pocotón de estudios bíblicos. Ahí tuvo que haber una compartición de la palabra, pero cada uno de ellos tenía una idea de cómo hacerlo. Pero Dios les dijo, espérense que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Porque la venida del Espíritu Santo genera en nosotros un cambio. La llenura del Espíritu Santo genera un cambio. Hay cristianos que tienen, o habemos cristianos que tenemos proyectos, asuntos. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello, y de repente yo hago una lista y pienso, bueno, voy a gastar tanto aquí, bueno, ahí está, yo por lo menos, yo ando con una calculadora aquí en la mente, de este lado y de este lado una hojita. Todo gasto, eso todo anotado. Hay un billete de 10 bolívares allá, eso está contabilizado, todo eso está contabilizado. Eso tiene un proyecto, un propósito, un fin. Lo que hay, ya va, hay que sacar cuenta, porque uno tiene proyectos, y para lograr los proyectos que tú tienes necesitas someterte a ciertos regímenes. Entonces, esta gente, estos discípulos y las personas que estaban allí, tenían sus proyectos de cómo iba a ser la manifestación del reino. Y, hermano, usted no sabe eso. Sí, la Biblia dice que ellos estaban sacando cuentas de quién se iba a sentar a la derecha y quién se iba a sentar a la izquierda. Mira, yo me imagino que esa gente no dormía pensando la manifestación del reino. Recibiréis poder. ¿Cómo va a ser la cuestión? Se están yendo, vamos a regir las naciones con vara de hierro, pero eso es ya. Mira, Juan, tú vas a tomar la fortaleza Antonia. Tú vas a tomar allá, tú te vas a ir para Cesarea. Vas a tomar el puerto. Tú vas a tomar ya. Hay que regir las naciones con vara de hierro. A ese Poncio Pilato, y ese me lo deja a mí, dice Pedro. A Pilato me lo deja a mí, que ese yo le doy 2 de esa vara de hierro que dice la Biblia. Yo le voy a poner 2 por la costilla. Cada quien está pensando cómo es su manifestación del reino, porque cada quien se proyecta en lo que quiere hacer. La gente cuando dice, yo quiero servir al Señor, generalmente se imagina predicando en un estadio y un poco de gente que se cae, una broma. No piensa nunca que de repente servir al Señor puede hacer, cargar unos equipos, limpiar, cocinar. No, ese no es el servicio al Señor que la mayoría de las personas quiere. De hecho, la mayoría de las personas no quiere servir a Dios. La mayoría de las personas quieren ser reconocidos en su servicio a Dios, que no es la misma cosa. Porque yo puedo decir, la Biblia nos habla de los apóstoles, la Biblia nos habla del trabajo apostólico de Pedro, de Juan, de Pablo. La Biblia no nos habla de los otros apóstoles. Había más apóstoles, pero esos otros apóstoles, según la historia, fueron martirizados en partes lejanas del continente. De hecho, algunos dicen supuestamente que hubo uno que se vino para América, por ahí. O sea, cada quien tiene sus planteamientos, pero todos los apóstoles tuvieron el mismo nivel de gloria, ¿no? Pero todos murieron por la causa de Cristo, porque la Biblia dice que el Señor les dijo, de esta copa que yo participo, ustedes van a participar. Y de la muerte también van a participar. Esos apóstoles no tuvieron la misma gloria de repente que Pedro, que Juan, que Pablo. Pero tuvieron una gloria delante de ¿quién? Delante del Señor. Y el trabajo que nosotros hacemos en el Señor no es en vano. Y es importante siempre que nosotros entendamos que lo que hacemos, lo hacemos para Dios. Algunas personas Dios le permite tener cierto nivel de honra entre los hombres y cierto nivel de fama, pero todas las personas de la iglesia no están capacitadas para tolerar eso. Porque hay personas que cuando tienen cierta autoridad, automáticamente esa autoridad los sobrepasa y se transforman en una persona diferente. Ahora, hay quien dice... Hay quienes dicen que el poder no transforma a las personas, simplemente les quita la necesidad de fingir. Una persona que no tiene poder se ve en la obligación de tener que
muchas veces fingir cosas con la gente que realmente no quiere. Pero cuando tiene el poder y no necesita fingir, entonces no es que se transforma, es que se revela realmente quién es esa persona. Y hay muchas personas que no tienen capacidad para hacer eso, y por eso Dios los mantiene en un nivel en el que puedan servir y salvarse. Porque no es fácil. De repente cualquiera dice, no, oye, si yo quisiera que Dios me usara como usaba Gigi Ávila, sí, pero hay que ver si tú tienes la capacidad de que Dios te use así, que tú le digas a un paralítico, párate ahí y se pare, y pases 40 años levantando paralítico y muerto y cuestiones, y tú te vayas a salvar. Porque no todo el mundo puede, porque la gloria se le sube a la cabeza. El Señor le dice a los discípulos, no salgan, espérense la manifestación del reino. Cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos, cambian sus paradigmas. Cuando ellos son llenos del Espíritu Santo, sus paradigmas cambian. ¿Por qué? Porque, yo le decía en la clase anterior, la llenura del Espíritu Santo le da valentía y coraje al hombre. Porque de repente, esos apóstoles que fueron martirizados en Panfilia, que fueron martirizados por allá, en esa zona en donde la gente ni siquiera sabía de la existencia de un Mesías, no es lo mismo predicar el Evangelio hoy en día, que nosotros básicamente la oposición que puede haber en Venezuela para el Evangelio es la Iglesia Católica. Pero realmente manejamos muchas de las mismas cosas. Es decir, que cuando tú le hablas a una persona de Cristo, no le estás hablando de una idea que él no haya escuchado antes, porque hace 500 años que se está hablando aquí de Cristo. No es lo mismo que llegar y hablarle a los galos, no es lo mismo que hablarle a los britanes, no es lo mismo que hablarle a los dacios, a esas tribus que eran matagentes, come gente, y que tú vas a llegar a decirle, ese Dios a qué te sirve, ese palo, eso es un palo. No es lo mismo, o sea, analice, no es lo mismo decir, incluso no es lo mismo hablarle hoy a un santero y decirle, eso que tú adoras es una piedra, eso no es Dios. Hoy en día tiene repercusión, pero no es la misma repercusión que tenía antes, porque la gente antes era más religiosa, y el hecho de tú decirle a un judío que estaba tranquilo en Jerusalén, vete de aquí y anda a predicar a los lugares recónditos de la tierra, que tú vas a hacerme testigo y allá te van a matar. Se necesita una valentía y un coraje que el hombre no tiene. El hombre no tiene ese coraje así propio, no lo tiene. Por eso el Señor le dijo, espérense que sean llenos del Espíritu Santo para que reciban poder. No solamente el poder del reino, no solamente el poder de echar fuera demonios, no. Es la valentía que le hace al hombre que está lleno del Espíritu Santo pensarse y sentirse invencible. Y eso lo puedo decir por experiencia propia, y los hermanos que están acá, que han participado de eso, saben de lo que yo estoy hablando, que no es una invención mía, no. Hay momentos en los que el hombre mortal es lleno del Espíritu Santo de Dios y se siente invencible, que tú sientes que camina y las tinieblas se abren para que tú camines. Eso yo se lo puedo decir, pero usted no lo va a entender si usted no lo ha vivido. Si usted no lo ha experimentado, que usted siente que usted va a predicar en un lugar y que las tinieblas no quieren que tú llegues, que tú sientes la oposición de las potestades en el aire que no quieren que tú prediques, y tú sientes como, wow, o sea, que yo tengo un poder aquí que si yo lo suelto, estos demonios tienen que salir corriendo. Ese nivel, eso lo produce la llenura del Espíritu Santo. Porque como yo le decía, las potestades angélicas tienen poder, tienen potestad, y los hijos de Dios iban a salir a cruzar territorio enemigo. De repente, vuelvo y le repito, de repente esto no se entiende en un sentido natural, pero los principados en el mundo espiritual operan por regiones. Manuel no dice eso, sí lo dice. Yo le dije en la clase anterior que tiene que leer la Biblia. La Biblia dice en el libro de Daniel que cuando Daniel estaba orando, ¿quiénes vinieron a ponérsele? Dice que se vino el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia. Hay potestades en las regiones que cuando usted quiere pasar de un lado al otro, hay potestades demoníacas que se oponen a eso. Y los discípulos iban a salir de Jerusalén a expandirse por el mundo entero. Esa gente iba a cruzar fronteras tanto en el aspecto físico como en el aspecto espiritual. Y ellos necesitaban estar llenos del poder del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice, nadie entra a la casa de un hombre fuerte si primero no le ata. O sea, no es simplemente que no, yo voy ahí y me voy a meter para allá y voy a cruzar. No, señor, hay oposición. Hay oposición, hay una guerra.
Yo me acuerdo que la última vez que fuimos a Barquisimeto, a la campaña ya, hubo mucha oposición para esa actividad, muchísima oposición. Incluso antes de la campaña, yo creo que yo estuve como un mes, más de un mes, luchas constantes con los demonios, las cuestiones. Me decían, no vas a ir para allá, no vas a ir para allá, no queremos que vengan para acá. Y nosotros, que vamos en el nombre de Jesús, y vamos, y vamos, y vamos. Gracias, fuimos con muchísimos tropiezos, con muchísimos obstáculos, logramos ir. Y el día que llegamos allá, eso fue llegando en lo que nos acostamos a dormir, la demoniera. El ataque. ¿Por qué? Porque estamos cruzando fronteras. Estamos entrando al territorio del enemigo con la bandera de Jesucristo, con la bandera de la verdad. Y el diablo sabe que donde llega el Hijo de Dios, que donde llega la presencia del Espíritu Santo, hay libertad para los cautivos. Y Satanás no quiere eso. Satanás no quiere eso. Por eso él trata de colocar tantas trabas, tantas dificultades para que el hombre de Dios no sea lleno del Espíritu Santo. Porque él sabe lo que pasó en Pentecostés. Él sabe que cuando esos hombres cobardes y miedosos, que cuando Cristo había muerto, ellos se fueron a pescar otra vez. Esa gente que había abandonado el llamado, esa gente que había salido corriendo cuando apresaron a Cristo, él supo que cuando el Espíritu Santo los llenó, nunca más volvieron a ser los hombres cobardes que eran y se convirtieron en pilares del reino de Dios. Al punto que Dios le dijo, mira, yo le voy a dar un trono a cada uno de estos, que fueron llenos del Espíritu Santo, que son los pilares de la iglesia. ¿Por qué? Satanás se ha opuesto y se opone siempre a que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. O sea, la llenura del Espíritu Santo, como le mencionaba en la clase anterior, no es un estado inalterable, no. Es un estado en el que usted está y después ya no está. Es un estado, no es que usted fue lleno del Espíritu Santo una vez y continúa lleno del Espíritu Santo toda la vida, no. Es en base a la relación que usted tiene con Dios, en base a la cercanía que usted tiene con Dios, usted es más o menos lleno del Espíritu Santo en relación a esa comunión que usted puede tener con Dios. Estos hombres se les dieron ordenanzas, vete a tal sitio. La gente que va a dejar su familia, va a dejar a sus compañeros de ministerio apóstoles, para irse a lugares lejanos, donde no habían escuchado nunca de la existencia de este Dios. A luchar contra los demonios, a luchar contra las creencias. Y muchos de ellos, por no decir todos, fueron muertos por predicar sus creencias. Hermano, cuando usted analiza la biografía de grandes cristianos, usted se ve hombres que fueron a las islas antropófagas, donde comían personas, y la gente le decía, esa no es la voluntad de Dios que tú vayas allá, porque te van a comer esos indios, porque ya habían ido otros misioneros y los habían matado. Y usted puede decir, no, pero si los mataron es que no era la voluntad de Dios. Pero es que los apóstoles también los mataron y los mandó fue Dios. A veces tenemos una idea equivocada de lo que es la voluntad de Dios, y yo pienso que la voluntad de Dios es todo aquello que me beneficia a mí como individuo. Pero si la voluntad de Dios es que yo le sea testigo, y como el pastor lo dijo, testigo es martirio. La pandemia, recuerdo que cuando hubo la pandemia, muchas personas decían, no, hermano, yo tengo fe en el Señor que no me voy a enfermar y yo voy a salir a predicar. Yo digo, bueno, yo también tengo fe en el Señor de que me puedo enfermar, pero mi llamado a predicar no agarra cuarentena y no agarra pandemia. Yo tengo fe que yo voy a salir a predicar porque Dios me mandó a eso. Y si yo me muero haciendo eso, pues gloria a Dios. No puede haber un mejor escenario en mi cabeza en el que yo pueda morir sirviendo a Dios. No existe un mejor escenario en mi mente. No hay. Y yo recuerdo que habían personas, me acuerdo de uno clarito, que me dijo, varón, estamos como en los tiempos de Noé cuando se cerró el arca. O sea, que si la pandemia dura 2 años, tú vas a durar 2 años sin predicar. O sea, que si la pandemia dura 5 años, tú vas a durar 5 años sin predicar. En 5 años te llevó el diablo a ti y a todos los que te juntan contigo. Hermano, si usted deja de congregarse 2 semanas y cuando viene a ver ya está agarrando malas costumbres, imagínese dejar de congregarse 5 años. No, nosotros vamos a esperar a que pase la pandemia. Bueno, haga usted lo que a usted mejor le parezca. Y cada quien actúe en conciencia
en la conciencia que tiene, en la conciencia cristiana que tiene. Hay cosas que no se podían hacer, hay cosas que no se podían hacer. Nosotros salimos a la calle a predicar tratando de hacerlo siempre con cuidado. Sin embargo, nos dio COVID a todito. Por más que nosotros tratamos de cuidarnos, nosotros dijimos, bueno, vamos a tomar las platabandas para la casa de Mariano. Fuimos para diferentes lugares y Dios obró en esos tiempos de pandemia. Es más, la iglesia creció en esos tiempos de pandemia. ¿Por qué? Porque la llenura del Espíritu Santo te hace hacer cosas que las demás personas ven como una locura. Gente que eran multimillonarios y dejaron su dinero multimillonario para ir a servir al Señor. ¿Y qué le decía a la gente? Tú estás loco. Porque eso es un planteamiento de locos en el sentido natural. Pero vuelvo y repito, hermano, hay cosas que nosotros no las vamos a entender a través de nuestros sentidos racionales y normales. Solamente el hombre hace algunas cosas cuando es lleno del Espíritu Santo. Y los hombres que no están llenos del Espíritu Santo no lo van a entender. No lo van a entender. Y no solamente no lo van a entender, no lo van a acompañar. Y no solamente no lo van a acompañar, probablemente van a hablar mal de eso. Amelia, ¿tú te acuerdas cuando fuimos en el año 2002 a Los Caños? En plena escasez, en pleno paro petrolero. Todo el mundo dijo, se van a matar, se lo van a comer los cocodrilos, se lo comen los tigres, se lo comen lo que sea, pero ustedes se mueren por allá. No me acuerdo si tú fuiste también esa vez o esa vez tú no fuiste, Goyo. No, esa vez tú no fuiste. Pero el grupo que fue, el saludo de despedida de la gente aquí en Caracas fue, ustedes no regresan, vamos a despedirnos de ustedes bien, porque ustedes se van a morir toditos por allá. Pero el Señor nos llevó. El Señor nos trajo, se hizo un trabajo importante allá y la gloria de Dios se manifestó en ese sitio. Ahora, la cobardía, el hombre de por sí es cobarde. El hombre, el ser humano es cobarde. Aún en su valentía, el hombre es cobarde. Pero cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo y los demás, dice que se levantó. Así que se levantó, porque esa es otra de las cosas que produce la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo lleva al hombre a actuar. Dice, Pedro y los otros llenos del Espíritu Santo se pusieron en pie. Se levantaron, se pararon del lugar en el que estaban, se levantaron de allí y comenzaron a tomar acción en el reino. Ahora sí se va a hacer el trabajo que se hay que hacer. Y a través del Espíritu Santo dijo Pedro, esta es la palabra que habló el profeta Joel. Eso no es decir cualquier cosa. Lo que Pedro dijo ahí no es decir cualquier cosa. ¿Por qué? Porque Pedro era un indocto. Pedro era del vulgo. Pedro era un pescador. Pedro no tenía un conocimiento de letras. Ellos escuchaban lo que decían los fariseos. Ellos escuchaban las enseñanzas de la sinagoga. Pero Pedro no era un hombre letrado. Y Pedro llega y dice, mira, ve el atrevimiento de Pedro. Esto que está aquí fue lo que dijo el profeta Joel. ¿Usted sabe lo que eso significa? No, usted no sabe lo que eso significa. Que una persona cualquiera del pueblo llega y se levante y está identificando el cumplimiento de una palabra profética, apenas lo podían matar ahí mismo por decir eso. ¿Por qué? Porque él está diciendo, mira, lo que el profeta Joel habló es esto. Eso es ahorita que cualquier cachilapo llega y se sube aquí al púlpito y dice, ya tengo una palabra de parte de Dios y no sé qué más. Como dijo un cabezón en estos días, que va a caer nieve en toda República Dominicana por mi palabra. Todavía están esperando la nieve. Todavía la están esperando. Y así como eso, muchas otras cosas que se levanta cualquier cabezón y dice 4 cosas, no se cumplen, pero siguen viviendo por ahí. Usted lo ve tranquilo, esperando que le den el chance para soltar otra profecía. Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice, esto es lo que dijo el profeta Joel. Está asumiendo un cumplimiento que eso es un asunto un poquito delicado. Entonces, Pedro está hablando aquí lo que se conoce en la teología como una profecía de doble alcance o una profecía de doble cumplimiento. ¿Por qué? Porque esa palabra de Joel no ha tenido un cumplimiento completo. Hay una parte que se cumplió, que es lo que está hablando Pedro ahí, pero hay otra parte que no se ha cumplido. Entonces, ahí usted me puede decir, ay, ¿qué pasó? ¿Se equivocó Pedro? ¿Se equivocó el Espíritu Santo? ¿Qué pasó ahí?
Cuéntenme, ayúdenme ahí para ver. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué piensa usted que pasó? Le voy a leer la cuestión para que usted me entienda bien. Mire. Dice así, versículo 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los prósperos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Hasta ahí vamos bien. Ahora dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas antes que venga el día del Señor. Ahora, esa otra parte se ha cumplido. El sol se convirtió en tinieblas, el sol se convirtió en sangre. Sadiel. Bueno, hay una posición teológica que habla de que en cuanto al pueblo de Israel, de hecho el pastor lo ha hablado varias veces aquí también, pareciera que en cuanto al tiempo y el cumplimiento de las profecías respecta, se abre un paréntesis dentro de un paréntesis que ya existe en el surgimiento de la iglesia, formada ya como personas más que como proyecto, ya como personas ya, y aunque podríamos ver en parte cumplimiento de muchas de esas, de parte quizá de la mitad de lo que estamos viendo allí, que es lo que está diciendo Pedro, está viendo gente que está hablando en lengua, profetizando, que el Espíritu Santo está siendo derramado sobre ellos. Ahora, si lo tomamos como que es una profecía de doble alcance, en el cual comienza a cumplirse en ese momento, porque ellos, jamás de ser iglesia, también eran judíos. Es decir, ellos cumplen las dos características. Entonces, en cuanto a que son iglesias, se abre un paréntesis. En cuanto a que son judíos, para ellos, digamos que incluso si lo analizamos en consonancia con las profecías acerca de la segunda venida de Cristo, se dice que ellos le van a preguntar a él, mira, ¿de dónde son estas heridas? Y él les va a contestar, y poniéndole en un contexto como si fuésemos nosotros, casi que les está hablando de lo que pasó anteayer. Les dicen, mira, no, hace unos días yo fui herido en casa de mis amigos por este asunto. ¿Pero por qué? Porque para los judíos parece que se pausa allí y se retoma en aquel entonces. Entonces podríamos verlo como ese doble alcance en el cual estos hombres que están aquí son iglesia, y en cuanto a que son iglesia, su tiempo está vigente. Pero en cuanto a que son judíos, ese es el inicio del fin. O sea, la muerte y la resurrección de Cristo para los judíos es el inicio del fin de su profecía. Entonces ahí creo que podríamos ver un doble alcance. Amén. Aparte de Sadiel, ¿alguien más quiere decir algo? ¿No? Ok. Perdón. Vamos a ponernos en contexto. Esto pasó, ¿cuántos días después de la ascensión de Cristo? Yo se los dije en la clase pasada. 7 días. Cuando Cristo les estaba hablando de la manifestación del reino. Esta gente son judíos. No podemos olvidarnos que los apóstoles son judíos. Y su mente no es la iglesia. Su mente es la manifestación del reino. Entonces, el Espíritu Santo llenó a Pedro y lo llevó a tener la autoridad a Pedro para identificar la profecía. Ahora, eso no quiere decir que Pedro haya entendido lo que estaba hablando. Quiero hacer ahí una diferencia. Cuando usted está fluyendo en el don, por decirlo de alguna manera, usted puede decir cosas a través del Espíritu Santo sin que usted las entienda. Pero la persona que va a recibir la palabra lo entiende. No sé si me expliqué. Yo puedo estar aquí hablando y yo puedo decir, hay personas que hacen tal cosa. Yo no sé a quién yo le estoy hablando, pero puede que haya una persona allí que esté pasando por esa situación en particular y esa persona es edificada, aunque yo no sé con quién estoy hablando. En lo personal, a mí me ha pasado en diferentes oportunidades. De hecho, me acuerdo que en una oportunidad estaba en una vigilia, yo no tenía participación en esa vigilia, y yo estoy orando y yo recibo una palabra. Yo me quedo tranquilo porque yo no tengo participación, a mí no toca predicar, a mí no tocaba ni un coro, yo no tocaba nada. Yo estaba normal. La persona que está dirigiendo
Me dice, no puedo seguir cantando y necesito que tú me suplas. Pero yo no tenía participación ahí. Vamos, que yo paso y digo, bueno, de repente la palabra que el Señor me reveló es para que yo lo hablara aquí. Y yo lo hablo en el entendimiento de lo que yo pensé que eso significaba. Pasó el tiempo. Como un año después, una persona que estaba allí se me acerca y me dice, esa palabra que tú me diste de parte de Dios me cambió la vida. Digo, oh, no te he dado ninguna palabra. No, claro que sí. ¿Cuándo? En la vigilia tal, tú dijiste esto, que tú dijiste que fue de parte de Dios. Eso era para mí. Yo cuando lo dije, esa persona no pasó nunca por mi cabeza. Yo no lo dije por esa persona, yo lo dije pensando en otra cosa que ni siquiera se acercaba a eso. Pero el Espíritu Santo, que sabía la necesidad de esa persona, me llevó a decir eso sin yo saber que se lo estaba diciendo a esa persona. Ahora, Pedro está reconociendo a través del Espíritu Santo una profecía que está en la Biblia. Ahora, eso no indica que Pedro entendió que esa profecía no se iba a terminar de cumplir ahí. Porque, vuelvo y repito, ellos están esperando la manifestación del reino. Y dijo, ahora sí, esto es lo que dijo Joel. Y Joel no nada más dijo que iba a derramarse el Espíritu Santo, dijo que venía fuego y sangre y vapor de humo y que se iba a subir y que el cielo... ¿Eso se cumplió por completo? No se ha terminado de cumplir. Ahora, el hecho de que Pedro haya pensado eso no quiere decir que no fue el Espíritu Santo que lo guió. Y ojo, cuando yo digo que Pedro lo pensó, yo estoy suponiendo que Pedro lo pensó. La Biblia no dice que Pedro pensó eso, esa es una suposición mía. Vayan a decir mañana que yo dije, no, es una suposición, una suposición. ¿Por qué yo hago esa suposición? Porque estamos en un contexto en el que el pueblo judío está esperando la manifestación del reino. Yo pregunto, hermano, ¿qué estamos esperando nosotros como pueblo de Dios? ¿Qué estamos esperando? La venida del Señor, ¿verdad? ¿Usted no se da cuenta que cada vez que pasa algo en el mundo, automáticamente nosotros decimos, la venida de Cristo está cerca? No se da cuenta de eso. ¿Usted cree que los judíos eran diferentes? No, yo estaba esperando la manifestación del reino. Y cualquier chispa, cualquier candela, como dice el otro, todo lo que prenda, chispa, llamará, todo lo que prenda, automáticamente es el reino. Se va a manifestar el reino. Porque esa era su esperanza, ese era su anhelo. Así como la iglesia tiene ese anhelo de la iglesia está un poquito ahí fallo, porque nos acordamos de cada vez que explota una bomba, cada vez que pasa algo. Entonces automáticamente nosotros decimos, ¡ay, Cristo viene! Sí, es verdad. Cuando salió la guerra de Rusia, no, que Cristo va a venir. Ahora cuando llegó Donald Trump a Estados Unidos, ahora todo el mundo que Donald Trump es el anticristo. Y ahora Donald Trump es el anticristo. Y eso es lo que está escrito y se ponen a buscar y a sacar cosas. Mire, yo he escuchado una barbaridad de cosas. No, porque la Biblia dice que un hombre altivo de rostro y ese hombre es Trump. Pues ¿cómo tú vas a...? ¿Por qué tú dices eso? No, ese es Trump. Porque ahí está clarito, hermano, en la Biblia. Pero ¿dónde está clarito? Ahí no dice que el hombre altivo de rostro es Donald Trump. No, pero ahí está clarito. Usted no lo quiere entender porque usted no cree la profecía. Bueno, vamos a hacer. La numerología dice que... Bueno. O sea, yo no estoy diciendo que este ciudadano no tenga una participación en los acontecimientos del fin de los tiempos. Puede que sí la tenga. O sea, yo no puedo decir, no tiene una participación. No, sí, puede tenerla. Porque si este hombre hace una alianza con Israel más fuerte que la que tiene, eso puede ser un indicativo del cumplimiento de la profecía. Ahora, ¿estamos nosotros en el final de los tiempos, sí o no? Entonces eso no es una sorpresa para nosotros. Nosotros no deberíamos estar esperando que aparezca un viejito para decir, no, ese es el hombre altivo de rostro del que habla la Biblia, hermano. Nuestra morada, dice el apóstol Pablo, es celestial. Hay algunas personas que piensan que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Buen provecho para ellos. Yo no voy a estar aquí. Así que cuando yo me vaya, si ellos necesitan la moto, la pueden ir a recoger allá para que corran del anticristo. Porque eso no es para nosotros, eso es para el judío que va a estar en la gran tribulación y para la gente que se va a perder. O para el que se quiera quedar para que le quiten la cabeza. Pero yo le digo sinceramente, porque yo me acuerdo que siempre han habido unos preceptos en algunos cristianos. Yo recuerdo que un pastor en una oportunidad dijo, no, yo estoy dando una clase
para que si alguno de los hermanos se queda, sepa lo que tiene que hacer en la gran tribulación. Y digo, bendito sea el Señor. O sea que tú en vez de predicar para que la gente se salve, él va a predicar para que si alguno de los hermanos se pierde, porque debe ser que él dijo, bueno, aquí como que se van a perder varios. Entonces se van a quedar varios. Yo voy a hacer un tema para preparar a la gente para si alguno se queda en la gran tribulación, sepa lo que tiene que hacer. Yo digo, pero si esa gente no obedece en la gracia, si esa gente no se salva ahorita, ¿usted cree que le van a hacer caso a usted después de muerto? A menos que usted se quede con ellos también para guiarlos en la gran tribulación. Sí, ya que el Espíritu Santo no va a estar, entonces Él los va a guiar. Sí, hermanos, unas irracionalidades que la gente se inventa. Digo, pero bendito sea el Señor. ¿Qué necesidad tienes tú de estar inventando semejantes loqueras? Si la Biblia dice que el tiempo de salvación es ahora. Este es el tiempo agradable de salvación. Hoy es el día agradable, dice la palabra del Señor. Sálvate hoy. No, yo voy a esperar la tribulación. Chico. La gran tribulación. ¿Sabes lo que es? La gran tribulación. Y ahí es que ellos se van a salvar. Es como el otro, no creo. No creo. No creo que una gente que no se somete a Dios voluntariamente, dando Dios todo lo que ha dado para que el hombre se salve, él va a esperar a la gran tribulación y no se va a dejar sellar. Yo dudo bastante de eso. Hay algunos que se van a salvar, pero no van a ser iglesia. Ojo, esa gente entra en un saco aparte, porque ya la iglesia está arriba en la boda del Cordero. Pero ese planteamiento todavía lo tienen algunas personas. Y esto también es parte en culpa del cine, porque yo me acuerdo que salieron unas películas hace un tiempo, hace varios años, Dejados Atrás y otras películas más, en donde había una resistencia de cristianos que se habían quedado, y entonces ellos luchaban contra el anticristo, y no sé qué, hermano, eso es mentira. Olvídese de eso, sáquese eso de la cabeza. Ahorita usted dice cualquier cosa por el teléfono y eso queda registrado. ¿Usted se imagina la tecnología que va a tener el anticristo? ¿Usted se imagina el nivel vea por dónde va la inteligencia artificial? Yo le decía en una clase atrás que en los años 80 por ahí se decía que el anticristo, que la bestia era una computadora. Era una computadora y que el logo de Windows significaba eso se decía hace 80 años más o menos. Y en ese tiempo, en los 80, en ese tiempo parecía una locura. No, que la quemaron, que la bestia va a ser una computadora. ¿Y ahora? De hecho, cuando él hablaba del chico, el niño de algo, que yo analizaba y decía, bueno, ¿cómo va a ser ese chiquillo? Nanotecnología. Para allá vamos. La Biblia dice que la bestia le dio poder a una estatua para que hablara. Y uno llega y lee, que leía eso y ¿cómo va a ser? Y una estatua va a hablar. ¿Eso es difícil hoy en día? De hecho, los japoneses crearon un Buda. No sé si ya se parece. No, yo no sigo el budismo, pero... No, pero crearon un Buda, que el Buda es manejado con inteligencia artificial, que la gente va y le reza porque está cansado de ese gordo. Que no le respondía. Entonces le pusieron una supercomputadora que le responde. O sea, eso tiene varios años. Bueno, esa parte no lo había... Por lo menos tienen un Dios que le responde. Pero, hermano, ¿qué le quiero decir con todo esto? Las ciencias van avanzando y el cumplimiento profético se está dando a una velocidad que el mundo no lo está entendiendo. Que las personas no lo están entendiendo. ¿Por qué? Porque a nosotros nos sorprende la noticia en el momento, pero a los 2 días ya lo asimilamos. Ya lo asimilamos y eso pasa a ser parte de nuestras conversaciones del día a día y no estamos viendo ni el tiempo ni las señales que el Señor está poniendo para que la iglesia de Dios entienda que estamos en el último tiempo. A veces a nosotros se nos olvida. ¿Por qué? Porque nuestra día a día, nuestro trabajo diario, nuestras ocupaciones terrenales nos desconectan del objetivo de Dios. Y vuelvo y repito, y por eso es necesaria la llenura del Espíritu Santo. Bueno, Pedro tenía su vida pescando. Pedro tenía su vida hecha como pescador.
Y cuando Cristo muere, ¿qué hizo Pedro? Va a pescar otra vez. Porque eso era lo que Pedro sabía hacer. Hasta que recibió poder y fue lleno del Espíritu Santo. Y fue capaz de morir por Cristo. A veces nosotros queremos juzgar a algunas personas porque actúan en menor compromiso o en mayor compromiso que otros. Y yo he entendido algo en la experiencia de tratar con personas en los años, que va a depender siempre de la comunión que tú tengas con Dios. Va a depender siempre de la comunión que tú tengas con Dios. Tú no puedes inculcarle valentía a otro. Tú no puedes inculcarle valor a otra persona. Tú no puedes tú puedes enseñarle la palabra. Y eso es lo que puede hacer un padre, enseñarle a su hijo la palabra. Pero por eso Cristo dijo, déjalos que vengan a mí. Déjalos que vengan a mí. Tú puedes enseñarle la palabra, pero hasta ahí puedes hacer. Yo puedo pararme aquí y enseñar la escritura, pero eso es lo máximo que yo puedo hacer. Un padre en su casa puede enseñar la escritura y eso es lo máximo que puede hacer. Pero por eso Cristo dice, déjalos que vengan a mí, porque en la comunión es en el conocimiento de Dios, en donde está verdaderamente el triunfo del creyente. Yo hablaba con una hermana en estos días acerca del congreso de jóvenes que se va a hacer, y la hermana me decía, oye, es difícil para mí económicamente, y no estamos hablando de que sea un monto alto, pero es difícil para mí hacerlo. Y me dice, pero yo lo voy a hacer. Yo le digo, hazlo, porque tú no sabes si el año que viene tu hija adolescente todavía va a tener el ánimo de ir. Hazlo este año que tienes la oportunidad. Esfuérzate este año, yo te animo. Tú tienes una buena idea y yo te animo a que esa idea la pongas por obra. No te dejes vencer del diablo, porque tú no sabes si el año que viene de repente hay otro congreso y de repente tú tienes más facilidad económica, pero tú no sabes si él va a querer ir el año que viene. Este es el momento de hacer las cosas que hay que hacerlas. ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Desconocemos el futuro, por eso tenemos que actuar hoy. Hoy es el momento de actuar, hoy es el momento de arrepentirse, y el Señor está hablando ahí a través de Pedro a esta gente, y esa gente entendió lo que Pedro les quiso decir. Estamos en el tiempo del fin. Esto es lo que habló Joel, que se derramó el Espíritu. Vea, desde hace cuántos años pasó eso, y comenzaron a correr los días del fin. Los días del fin cada día se van acercando más. Cada día se van achacando más y cada día se necesita mayor llenura del Espíritu Santo, y cada día Satanás va a tratar de distraernos más para que eso no ocurra. ¿Cómo usted se analiza de que en la sociedad en la que nosotros estamos viviendo, cada día salen más cosas para entretener? Y uno de los mercados, o quizás el mercado más importante en el mundo, usted pudiera pensar que es el mercado de los alimentos, pero no. No es el mercado de los alimentos. Usted pudiese pensar que es la industria de la moda, pero no es la industria de la moda. Es la industria del entretenimiento. ¿Para qué? Para que el pensamiento profundo que nos hace reflexionar en Dios no podamos tenerlo, porque nuestra mente está vagando entre 25 cosas que vemos, entre 25 cosas que escuchamos. Antes las personas podían dedicar, mira, la Biblia dice, oye el canto de las aves. ¿Cómo escucha usted el canto de las aves con un vecino poniendo Bad Bunny las 24 horas del día? No se puede. Hay un sistema, hermano, no es algo, no el vecino, no es el vecino, es Satanás. Hay un sistema de Satanás dedicado a hacer que el hombre esté entretenido y no pueda pensar. Usted quiere orar, ahí uno pone un vallenato, el otro pone tal cosa. Si usted se mete en el teléfono, entonces le sale aquí, le sale allá. Si usted prende el televisor, le sale esto, le sale aquello. Parece que no hay un lugar o un momento en donde usted pueda pensar. Mauro, tú eres bienaventurado que tú tienes un sitio allá en donde no tienes vecinos molestosos, así como los que hay, de verdad, que tú puedes sentarte un momento a meditar y a encontrar tranquilidad en la naturaleza que te rodea. Eso que Dios decía, mira, fíjate en las aves, fíjate en esto. ¿Quién se va a estar fijando en las aves? Ni las estrellas se ven aquí en Caracas. Usted se entiende, hay todo un sistema, usted se puede reír, pero es verdad, hay todo un sistema montado para que el hombre no piense en Dios, para taparle al hombre que no tenga un momento de pensamiento profundo, de reflexión profunda y decir, Dios me está hablando. Porque hay tantas cosas diseñadas para entretenernos, para que no seamos llenos del Espíritu Santo, porque Satanás sabe que cuando la iglesia es llena del Espíritu Santo, no hay potestad que se pueda resistir.
Esa es la razón por la que hay generaciones de jóvenes que triunfan en la iglesia y hay generaciones de jóvenes que no llegan a ninguna parte. ¿Por qué? Porque el entretenimiento y los obstáculos que le ponen a las personas van apagando el fuego. Y Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, no descuides el don que está en ti. No le dijo que no lo tienes, no lo dejes apagar, no lo dejes morir. Está allí, pero tú lo dejas morir porque lo abandonas. Lo dejas morir porque no buscas de la presencia de Dios. Ya con esto voy terminando. Nosotros hablamos de que la lectura de la palabra es importante. La oración es importante. Ahora hay un tercer elemento que a mi juicio es más importante que la lectura. La meditación de la palabra. Tiene más, usted puede leer 2 horas. Y le aseguro que si usted medita 2 horas en la palabra, tiene muchísimo más efecto que leer 2 horas. Porque usted está leyendo y el que está leyendo solamente está pasando información, pero que usted se detiene a comerse eso, que usted se detiene a sacar con pinzas, a deleitarse en la escritura. Por eso dice la Biblia, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Porque el meditar en la palabra limpia nuestra oración. Y usted dice, ¿cómo es eso? Bueno, yo le voy a explicar rapidito. Cuando usted medita en la palabra y usted está orando, usted se da cuenta que la mitad de su oración es vana, que la mitad de su oración es vacía. Y cuando usted se da cuenta de eso, usted desecha eso y habla realmente conforme a lo que tiene que hablar. Digo, a mí me ha pasado muchas veces, y me pasa casi siempre, cuando yo estoy orando, el momento más difícil de mi oración siempre es el mismo. Cuando yo tengo que decirle a Dios, hágase tu voluntad. A mí esa parte no me gusta. No me gusta. Y a veces yo me he detenido 15 minutos, 10 minutos con la palabra en la boca porque yo sé que hablo con un Dios vivo. Con un Dios que tiene poder, no es con un pedazo de palo, no es con un pedazo de yuca que yo le hablo y no me entiende. No, cuando yo le digo a Dios, hágase tu voluntad en mi vida, Él va a comenzar a mover cosas, Él va a comenzar a sacudir cosas que de repente yo quiero que se mantengan en el mismo lugar. Y de repente yo digo, ay, ¿quién movió el televisor de ahí? Bueno, tú me tienes que usar mi voluntad. Yo, ese televisor no me gustaba a mí ahí. Y la nevera la pasé para allá porque tampoco me gustaba. Y ese cuadro lo boté. Y esa camisa que tenía ahí también la boté. Y hice tal cosa. Pero si yo me molesto con la esposa mía cuando me mueve una broma de un sitio para otro. Imagínese Dios. Hágase tu voluntad. Eso es como un torbellino que se mete en la casa suya. Porque prácticamente todo lo que usted y yo hacemos a Dios no le agrada. Y cuando yo le digo a Dios, hágase tu voluntad, que usted en realidad cree que está hablando con Dios. Hay muchas cosas que Dios va a mover en su vida que usted no quiere que nadie las mueva, pero Dios las va a mover. Y hay muchas cosas que usted no quiere que Dios saque de su vida, pero Dios las va a sacar. Para que podamos ser llenos del Espíritu Santo y recibamos poder para actuar como Dios desea que nosotros actuemos. No sé si quieren decir algo. ¿No? Ok. Estamos en pie entonces. Oramos al Señor.